Dos nombres concentran la atención nacional en Bolivia: Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, y Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libertad y Democracia. Paz ha alcanzado el 32.02% de los votos, mientras que Quiroga ha obtenido el 26.70% en primera vuelta. Ambos se preparan para disputar el balotaje, un balotaje que ha sido denominado como histórico. Sea cual sea el resultado, el triunfo de cualquiera de los dos va a marcar un giro político decisivo en Bolivia después de varios años de hegemonía del movimiento al socialismo. ¿Qué proponen? ¿Qué los diferencia? Y también, ¿hacia dónde quieren conducir a Bolivia? Empezamos, esto es Ángulo. La falta de combustibles en Bolivia, que origina largas filas en las principales ciudades, también está afectando la distribución del material para la segunda vuelta presidencial del domingo. Los tribunales electorales se encargan de la distribución por tierra de papeletas de voto y actas electorales, debido a que el sufragio aún es manual. La Paz es el segundo departamento más poblado de Bolivia después de Santa Cruz y tiene unas 9.100 mesas de votación. El hecho de que no llegue de forma oportuna el material electoral hace que en muchos recintos electorales no ejerzan el derecho al voto. Y eso puede generar conflictos, problemas sociales, porque el tema electoral es bastante sensible en Bolivia y en todo el mundo. El Tribunal Departamental y el Nacional hacen gestiones ante el Poder Ejecutivo para que puedan contar con carburante. Es un riesgo de que se atrasen las comisiones. Si no nos llegan oportunamente, el combustible no se pueda proveerse en las estaciones de servicio. Actualmente no hay. En vano el personal va a hacer fila, tiene que esperar, no hay. Y si bien les dan es poquito, hasta cierta parte les va a alcanzar, pero más allá no les garantiza eso. El balotaje presidencial entre el candidato de centroderecha Rodrigo Paz y el expresidente de derecha Jorge Tuto Quiroga se enmarca en la peor crisis económica que enfrenta el país en casi 4 décadas. Bolivia enfrenta la escasez de dólares y combustibles y una inflación interanual que supera el 23%. El gobierno izquierdista de Luis Arce, que dejará el poder el 8 de noviembre, casi ha agotado los dólares de sus reservas para sostener una política universal de subsidios a los combustibles. Paz dice que su propuesta de gobierno se basa en 3 ejes. El primero consiste en descentralizar el Estado, de manera que el presupuesto público fluya más hacia los departamentos, hacia las universidades públicas. El segundo, impulsar un capitalismo para todos, en el que haya créditos, también facilidades tributarias, que favorezcan, ha dicho, a la economía formal. Por último, el tercer eje de Paz es una reforma a la justicia, a la lucha anticorrupción. Estamos acá por decisión del pueblo boliviano. Aquí no estamos con campañas millonarias, no estamos con encuestas, no estamos con grandes presupuestos. Las campañas millonarias suelen tener muchos millones después de deudas. Quiroga, por su parte, durante la campaña ha resumido sus ideas con el eslogan "Cambio radical". Lo dice todo, lo dice mucho. Entre otras cosas también, Quiroga defiende el libre mercado, ha afirmado que una de sus prioridades va a ser impulsar la producción en Bolivia, así también como políticas institucionales en materia de educación y reformas que garanticen una justicia independiente. Día a día, Bolivia camina hacia las urnas a definir quién va a suceder al presidente actual, Luis Arce, durante los próximos 5 años. Así lo ha dicho Tuto Quiroga. Nos dejaron sin oro, sin divisas, sin dólares. Y ahora la gastadera y robadera la pagan con el Banco Central. Eso se termina con nosotros para que no tengamos los precios subiendo y las familias angustiadas. Y lo más grave es que ahora, una y otra vez, colas por combustible. Cuando no hay combustible no hay producción, cuando no hay producción no hay alimentos, cuando no hay combustible no hay transporte y sube más la comida, sube más la carne y el pollo.
Vamos a dar la bienvenida a quienes integran el panel el día de hoy en ángulo. Puesto nuestro lente en las elecciones, segunda vuelta de Bolivia. Voy a darle la bienvenida a Ángelo Céspedes, diputado nacional por el partido MAS. Gracias por estar con nosotros, diputado Céspedes. Bienvenido al canal internacional NTN 24. Muchísimas gracias, Ruth. Saludos cordiales a todos los que ven su prestigioso programa. Gracias por estar aquí. También voy a saludar en Bolivia a José Carlos Gutiérrez, él es diputado de oposición por el partido Creemos. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Ruth, un saludo para usted y un saludo, por supuesto, para toda la audiencia en este momento. Gracias también, la bienvenida para Mauricio Sánchez. Él es analista político. Bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto a todos los televidentes de NTN 24 estar en su programa. Gracias, diputado Céspedes. Voy a empezar con usted, voy a abrir el debate, después le voy a dar la palabra al diputado Gutiérrez, al analista Sánchez también, y preguntarle qué modelo de país en Bolivia imaginan después de lo que va a desarrollarse este domingo, segunda vuelta electoral, uno de confrontación, se lo hago abiertamente la pregunta, o de acuerdos. ¿Cómo lo ve usted? A ver, después de casi 20 años en el poder del movimiento al socialismo, casi 2 décadas, ¿no? Hoy día vemos unas elecciones que producto a Luis Arce Catacora, porque para nosotros existen pues culpables. Luis Arce Catacora, David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez fueron los que se encargaron de que la izquierda primeramente no hubiera estado en el balotaje nacional. Nosotros hubo una elección con proscripción porque proscribieron a candidatos, proscribieron a partidos políticos porque el partido político que iba a llevar a nuestro candidato lo inhabilitan al candidato Evo Morales con un tribunal constitucional autoprorrogados, que estamos esperando que se inicie el juicio de responsabilidad y donde se demuestren que es culpable. Todas sus resoluciones van a quedar nulas de pleno derecho. Para nosotros fue una elección donde no hubo esa Bolivia profunda, donde no hay el voto del campesino, del indígena. Y es por ello que nosotros en la primera vuelta fomentamos el voto nulo. Recordemos que el voto nulo casi ha sido el primer lugar, solo contando el voto nulo, voto blanco y indeciso. Primera vez en la historia de un país del mundo que casi 21% tuvo el voto nulo, voto blanco y voto indeciso. Hoy día vemos una segunda vuelta donde 2 partidos son de derecha, donde uno se volvió demagogo fascista, le digo yo a los que son de Rodrigo Paz, porque están mintiéndole a la población solamente por obtener el voto. Por el otro lado está un candidato que ofrece modificar la constitución política del Estado, lo cual modificar la constitución, una constitución que costó sangre. Quieren volver a la república retrocediendo nuevamente hacia atrás y creemos que las propuestas que han hecho los 2 candidatos, que si en 6 meses no dan respuesta a la solución al pueblo boliviano, me imagino que el pueblo va a salir a movilizarse porque es una forma de protestar en democracia saliendo a las calles. Gracias por esta primera intervención. Quiero conocer la precisión de Mauricio Sánchez con respecto a lo que ha dicho José Carlos, con lo que ha dicho Ángelo con respecto a lo que busca Bolivia. Y preguntarle además, ¿cómo reconciliar a una sociedad que está polarizada entre el pasado de quienes han integrado el pasado en Bolivia y el cambio? Hablando de quienes han integrado el MAS, hablando también de quien fue presidente en su momento, Jorge Tuto Quiroga, que ahora podría ser el próximo presidente también de Bolivia. Adelante, le escuchamos. Mauricio. Bien, muchas gracias. Hay una cosa que es muy clara y es importante de señalar, ¿no? Todavía la segunda vuelta no se ha dado y ya lo señalaba acá el compañero del panel, diputado, señalando de que podría haber movilizaciones. Yo creo que más bien hay que hacer lo contrario, estar en una calma, respetando los resultados que se vayan a dar, entendiendo que los 2 candidatos que han llegado ahí es por el voto popular. Ese es el primer paso para que Bolivia pueda reconstruir
su paz social y también la paz política que necesita, porque Bolivia en este momento está en una crisis política, polarización, como ustedes lo decían muy bien, pero también en una crisis profunda que está dejando el movimiento al socialismo luego de estos 20 años. Bolivia se encuentra con números muy bajos de reservas internacionales, se encuentra con números muy altos de deuda interna y externa, y lo que necesita más bien el país es encontrar soluciones, y cualquiera de los dos candidatos que lo pueda ofrecer, por supuesto que habrá que respetar el plan de gobierno que vaya a plantear. Por un lado se tiene la candidatura de Tuto Quiroga, que ha marcado, por supuesto, una serie de lineamientos muy claros para salir de la crisis, entre acudir al Fondo Monetario Internacional, un salvataje económico, cambiar las normativas, etcétera, etcétera. Y por el otro lado se tiene una propuesta que es la de paz, que ha sido relativamente nueva para los ciudadanos en términos de conocerla, porque en la primera vuelta no se los vio haciendo campaña, no se los vio difundiendo su propuesta, y ahora para esta segunda vuelta ya lo están haciendo. Entonces algunos ciudadanos ya están conociendo también las ideas de paz en torno a poder salir de la crisis económica. Su plan es distinto en términos de que él señala que no va a acudir al Fondo Monetario, de que lo que él quiere más bien hacer es recortar gastos internos. Entre Tuto y Paz han estado debatiendo cuál es la forma de salir de la crisis, y evidentemente lo que Bolivia necesita es dólares, lo que necesita es respetar los resultados, y lo que necesita, por supuesto, después va a ser tener una paz dejando al próximo gobierno gobernar, aunque suene redundante, pero eso es lo que tiene que hacerse en el país para que pueda salir de la crisis. Caso contrario, Bolivia se va a seguir viendo sumida en la crisis económica en la que se encuentra, se va a seguir viendo sumida en la crisis política y social en la que se encuentra, y lo que va a ser importante es que se pueda llevar adelante el domingo una fiesta democrática en paz y que las cosas vayan bien para este país hacia adelante. Ahora, voy a darle la palabra a José Carlos Gutiérrez, diputado por el partido Creemos. De acuerdo a lo que ha expresado Mauricio Sánchez, Ángelo Céspedes, quiero conocer su criterio y preguntarle también si es posible una transición política en Bolivia para todo nuestro contexto, seguimiento que hacemos aquí en América Latina, en medio de una transición sin persecución, tampoco revanchismo, conociendo la realidad de Bolivia durante los últimos años. Muchísimas gracias, Ruth. Mire, primero quiero decirle al mundo entero, este país ha quedado totalmente destruido y devastado. Gracias, por supuesto, a la política socialista y comunista del movimiento al socialismo. Han despilfarrado las riquezas del país y han desinstitucionalizado el país entero. Todos los órganos de poder prácticamente han quedado sin valor porque han desvalorizado precisamente los que gobernaban el país. El reto más grande que tiene Bolivia, por encima de quién gane esta segunda vuelta, quién sea presidente, el reto más grande que tienen es generar gobernabilidad. Lo acaba de decir Ángelo y lo resume muy bien. Están pensando en 6 meses, en 7 meses en desestabilizar al gobierno que entre, cualquiera que fuere, porque sencillamente ellos consideran de que se les ha imposibilitado seguir en el poder. Ha habido problemas internos dentro del movimiento socialismo y eso ha arrastrado al país entero en una profunda crisis política, pero también una crisis económica. Lo que se está viviendo ahora en el país es una crisis económica galopante, fuerte, y que obviamente tenemos que salir de ella, pero absolutamente todos los bolivianos tenemos que contribuir a eso. Yo no veo ningún tipo de contribución al decir de que en 6 meses el país se va a volver a movilizar. La gobernabilidad es un reto porque ya existe una asamblea legislativa elegida, ya existen bancadas constituidas a partir del movimiento socialismo, Libre, PDC, Unidad, Alianza y Súmate, y el reto está en tener la capacidad y la posibilidad legislativa de cooperar al país mediante leyes y obviamente modificaciones estructurales que el país necesita. Por lo tanto, yo creo que la visión que hay en el país es de esperanza por un lado, pero por otro lado mucho cálculo político de todos aquellos que todavía no saben cómo está el país. ¿Por qué razón? Porque este gobierno ha ocultado, evidentemente,
finanzas, ha ocultado datos, ha ocultado realidades y ahora están huyendo, por si acaso. Yo no estoy de acuerdo en que el movimiento al socialismo quiera victimizarse de algo cuando en realidad es un victimario. Se han ido y se están yendo de este país haciendo daño y piensan seguir haciéndolo. Porque alguien dijo por ahí, han perdido el gobierno, pero no han perdido el poder todavía. Tienen capacidad de movilización, no es mentira. Hay un Evo Morales que sigue suelto todavía y obviamente tiene que pagar por muchas violaciones a la Constitución que ha generado y desestabilizado el país. Ángelo Céspedes, diputado del MAS, tiempo de la réplica. De acuerdo a lo que ha dicho el diputado Gutiérrez, responsabilizando un poco al MAS de generar la poca gobernabilidad que ha habido en los últimos años en Bolivia y también para mencionar esos temores que parten con respecto a los dos candidatos que han quedado en esta contienda en el balotaje, riesgos que percibe su movimiento, el MAS, eventual retorno de políticas de más libertades o privatizaciones que podrían darse. Adelante, por favor, lo escuchamos. Muchísimas gracias. A ver, algo que quede registrado. Nosotros no somos masistas. Nosotros no fuimos parte de la corrupción de Luis Arce Catacora. Nosotros tenemos nuestro propio instrumento que se llama Evo Pueblo. Y esa estructura política fue la primer fuerza, hemos demostrado, repetimos, con el voto nulo. Escuchaba al analista hablar de paz social, dice, ¿no? Nosotros somos lo más democrático posible. Nosotros cuando fue la primera vuelta, dijimos, bueno, aceptamos los resultados porque somos democráticos. Y el que gane el domingo lo vamos a aceptar el resultado porque somos democráticos y respetamos el voto. Pero no le engañemos a la población internacional. Estas elecciones fue con la proscripción del movimiento indígena. Si hubiera habido nuestro representante, le aseguro que no hubiera habido ni segunda vuelta y no hubieran estos dos candidatos que están en este momento. Muchos alardean diciendo hemos ganado, perdió el MAS, pero ¿por qué no le cuentan al mundo entero que más de 22% fue el voto nulo y blanco? ¿Acaso ese voto no cuenta como rechazo por la proscripción al indio, por la proscripción a los movimientos sociales? Porque buscan paz, pero sin el movimiento indígena. Quieren paz, ¿por qué no acuden? ¿Por qué no hablan con los movimientos indígenas? Son dos candidatos que están polarizados entre ellos mismos. Va a existir nuevamente en Bolivia el pacto. Va a ser una democracia pactada, donde ni el que sea presidente va a poder gobernar si no tiene el respaldo del segundo en la asamblea. Pero de nada sirve tener respaldo en la asamblea plurinacional, porque para hacer cambios necesitamos el factor social. Una cosa es el poder de la asamblea, es una ley. Otra cosa también es tener los consensos en la población indígena, campesina. Porque si quieren gobernar ellos tienen que despojarse de esa derecha fascista y gobernar para todos. Nosotros hemos dicho, no es porque seamos evistas que 6 meses, un año va a aguantar la gente. Los candidatos están ofreciendo cosas que no van a cumplir. Rodrigo Paz ofreció que no va a quitar la subvención, dice, a los hidrocarburos. Y acuérdese que ni bien le quite, sea presidente, automáticamente el sector transporte va a salir a movilizarse. Tuto Quiroga ofreció cambiar la constitución, quiere quitarle las tierras a los comunarios, a los campesinos. ¿Usted cree que los campesinos van a permitir? Van a salir a manifestarse en democracia. Nosotros nos estamos reestructurando y vamos a empezar a trabajar para las subnacionales. El movimiento indígena va a empezar a trabajar. Ok. Vamos a hablar porque es importantísimo lo que usted ha tocado, cómo se van a reestructurar, a reinventarse, a replantearse
el movimiento más importantísimo. Se lo voy a consultar en el segundo bloque aquí en Ángulo, vamos a desarrollarlo abiertamente. Voy a darle la palabra al analista Sánchez. De acuerdo a lo que ha dicho el diputado Céspedes, primero preguntarle cuál es el criterio con respecto a lo que ha afirmado sobre lo que han ofrecido los dos candidatos que el próximo domingo se van a disputar la presidencia de Bolivia, y también adicionar qué lugar debe ocupar a criterio suyo el Estado en algo que llama a gritos encargarse Bolivia. Economía, debería ser el Estado árbitro, empresario o regulador de este tema en particular. Bien, bueno, primero es importante señalar que el próximo gobierno tiene el primer reto, que es resolver los problemas económicos de Bolivia, que son herencia de los 20 años del movimiento al socialismo. Eso es un hecho claro e importante de señalar, porque si Bolivia hoy se encuentra con números tan bajos en sus reservas, que hasta se está viendo de empeñar el oro boliviano para poder tener acceso a divisas, que hasta se está teniendo números rojos en torno a nuestra deuda que en su momento no se estaba pudiendo pagar, más bien que no se entró en el default. Y todo ese tipo de cosas que han estado pasando en los últimos meses son por los malos manejos económicos de quienes hoy en día son autoridades. Esa es una cuestión innegable y ese es un primer elemento. Un segundo elemento, y yo quiero responder a lo que señalaba hace instantes el diputado. El diputado señalaba que no se le cuenta al mundo que ha habido una cantidad de votos blancos y nulos. Evidentemente ha habido una importante cantidad de votos blancos y nulos, eso no se lo puede ocultar. Pero como está diseñado el sistema electoral boliviano, que también es herencia del movimiento al socialismo, los votos blancos y nulos son simplemente estadísticos. No se toman en cuenta, ¿de acuerdo?, para poder repetir una elección, por ejemplo. Ahí tenemos el caso de las elecciones judiciales, donde el blanco y el nulo supera el 60%, pero la elección se da igual por válida, porque Bolivia en su sistema electoral cuenta sobre votos válidos. En el mundo hay países donde los blancos y nulos, cuando superan cierto umbral, por supuesto que llegan a repetir la elección. En este caso no sería así, porque ni siquiera supera el 50%. Y un tercer elemento que va a ser importante es lo que ustedes mismos señalaban en la pregunta, resolviendo el tema de crisis, resolviendo el tema de estabilidad, que pueda haber una paz política y social importante. El tercer elemento es fundamental, encargarse, vale decir, devolverle la institucionalidad a las instituciones bolivianas, valga la redundancia, porque lo que está pasando ahora es que nos hemos mal acostumbrado como país a que las cosas se improvisen, vale decir, señalaba el diputado también que el MAS se había proscrito, que no se había dejado participar a ciertos sectores. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que el órgano electoral, como muchas otras instituciones del país, han venido postergando plazos. El censo, por ejemplo, en Bolivia tuvo que hacerse en una determinada fecha, se hizo 2 años después. La renovación de directivas partidarias tuvo que hacerse hasta finales del 2021, se extendió hasta el 2024. Y muchas otras cosas, como por ejemplo las actuales elecciones, en su momento tenían un debate para ver si eran en la fecha en la que iban a ser, o un poquito más adelante, un poquito más atrás, porque no sabíamos si había o no había recursos. Vale decir, el tercer reto que tiene el próximo gobierno es devolverle a Bolivia también la institucionalidad y el cumplimiento normativo y de plazos de todo lo que establezca el orden jurídico boliviano. Entonces nos encontramos en un momento de crisis política, económica y social muy serio en nuestro país, que tiene que ser resuelto por el próximo gobierno. Diputado Gutiérrez, antes de irme a la pausa comercial, hablar un poco de esto que hemos puesto sobre la mesa de debate en esta primera parte del programa. Y hablar del candidato Paz, que lidera la primera vuelta o lideró la votación en la primera vuelta con 32.02%. A criterio suyo, ¿cuál fue la clave para conectar con el electorado que quizás, dicen muchos, está cansado de los extremos, de esos extremos que estamos poniendo también sobre la mesa el día de hoy? Mire, Ruth, hace mucho tiempo yo tengo videos registrados de lo que dije cuando estaban empezando las campañas políticas, y dije que aquel candidato de oposición que no logre conectar con el
la votación, con la masa votante que estaba decepcionada y preocupada por su futuro, decepcionada del propio movimiento al socialismo, cansado de repente de la polaridad que se generó en el propio interior del movimiento al socialismo, no iba a poder llegar muy lejos. Rodrigo Paz tal vez se ha puesto en el centro en ese sentido, queriendo captar a esa gente, pero también pienso que mucha gente oportunista que ha medrado del Estado, que le ha chupado la sangre y la savia al país, con sus movimientos sociales generados por el propio movimiento al socialismo, se han acomodado también, donde tenían la necesidad de su presencia, vamos a decirlo así. Entonces muchos se han camuflado, muchos masistas están camuflados con el PDC y por supuesto silenciosamente han apoyado a esa tienda política, como también se han apegado a Libres. No nos mintamos, hay varios masistas también con Tuto Quiroga, por lo tanto ellos se camuflan, pero siguen siendo masistas, siguen pensando en seguirle chupando la savia y la sangre al país. Esto no se va a resolver de la noche a la mañana, y lo que yo le puedo asegurar a Ángelo Céspedes, que es mi colega y que con mucha atención lo escuché, ¿se va a repetir el voto nulo ahora? Es la pregunta. Y yo no estoy a favor de uno ni otro candidato. Vuelvo a repetir y reconfirmo mi idea. Aquel que gane el gobierno, ya sea Tuto o pueda ser Rodrigo Paz, su reto, por supuesto, es resolver de manera inmediata la crisis económica, cosa que no se va a poder realizar si es que no hay gobernabilidad y si es que no se plantea una modificación real a la estructura del propio Estado. En ese sentido, para concluir, lo que quiero decirles es que todavía es oscura la realidad del país. Es muy oscura porque hay demasiados intereses en juego y todos los que se están de ida no quieren irse todavía y quieren seguir medrando de esta especie de oscuridad que hay a la vuelta del camino, a la vuelta del domingo, porque no sabemos en realidad cómo va a terminar esto. Y última conclusión. El que gane va a ganar con muy, muy poco margen. Ya. Vamos a analizar eso luego del corte comercial. Debo ir a pagar a auspiciantes. Enseguida volvemos con el turno de Mauricio Sánchez. Le voy a dar la palabra de entrada y preguntar cómo planea gobernar la nueva persona si el Congreso, que salga elegido, por supuesto, este domingo, si el Congreso mantiene presencia significativa del MAS. ¿A dónde va el MAS? Hablando de la figura política también de Evo Morales, que ha pedido en una primera vuelta ese voto nulo, que ya lo hemos citado aquí también. ¿Y cuál sería la prioridad del primer año, los primeros meses de un eventual gobierno de Paz o de Tuto Quiroga? Vamos a volver luego del corte comercial. Esto es Ángulo. Hablamos de Evo Morales, que no es una figura desapercibida en el Perú, sin estar en este proceso electoral que se va a desarrollar, que se ha desarrollado en Bolivia, ni haber respaldado a ningún candidato. Él juega su propio partido en estos comicios con aspiraciones de reconstruir capital político ante el fin del ciclo del movimiento al socialismo. Esto en medio de una coyuntura bastante difícil, coyuntura económica para el nuevo gobierno, y con el riesgo de una posible detención también que tiene Evo Morales actualmente tras investigaciones que se le siguen. Morales no ha podido postularse por el límite constitucional de mandatos en la primera vuelta, no estuvo en papeleta en agosto pasado y llamó al voto nulo en su momento, que obtuvo un récord de casi el 20%. O sea, no fue poca el anuncio, el llamado que hizo Evo Morales en su momento. Pero esta vez no convocó a la impugnación del voto. Tampoco manifestó algún respaldo por alguno de los dos candidatos que están ahora en segunda vuelta. Mauricio, le voy a dar la palabra a usted. Después de más de una década de hegemonía del MAS, del partido de Evo Morales, que todos identifican con el expresidente Evo Morales, ¿cómo interpreta usted que actualmente hay dos fuerzas opositoras que están concentrando justamente la atención del electorado?
Bueno, hay varios elementos que destacar dentro de esa pregunta. El primer elemento es que efectivamente Evo Morales en este momento se encuentra aislado, vamos a decirlo, por decisión propia dentro de lo que es el sector que se ha convertido en su bastión durante estos 20 años, que es el Chapare, y aislado porque efectivamente a lo largo de estos meses que han pasado, no solamente entre la primera y la segunda vuelta, sino a lo largo del último año, han estado habiendo órdenes de aprehensión contra Morales que el gobierno no ha ejecutado. Morales no solamente ha tenido problemas dentro del país, también ha tenido problemas con otros países, como con el Perú, por ejemplo, por la intromisión política que ha realizado en este país. En el caso de Argentina ya no cuenta con un aliado político para poder pensar, digamos, ir por ese lado. Entonces, Evo Morales ha optado por encerrarse dentro del Chapare por las malas actitudes que ha tenido a lo largo de los últimos años. Él en este momento podría ser un ciudadano que camine tranquilamente por todo el país, que no tenga órdenes de aprehensión, que pueda andar libremente por todas las fronteras que tiene Bolivia, pero no. Él ha optado por encerrarse en este lugar porque sabe que tiene conflictos alrededor de todo lo que implica este su bastión, por un lado, ¿no? Por otro lado, cuando se le pregunta al candidato Quiroga qué va a hacer respecto a estas órdenes de detención contra Morales, señala que las va a ejecutar inmediatamente. Por supuesto que esto hace que entre en temor la figura de Evo Morales. Cuando es consultado Paz respecto a qué va a hacer con estas órdenes de aprehensión, señala que va a hacer cumplir la ley para todos, ¿no? Es un poco más cauto o neutro respecto a actuar contra la figura de Evo Morales. Número 2. Si bien Evo Morales ha estado llamando para el voto nulo, o ha estado llamando ahora, o diciendo ya directamente para esta segunda vuelta que los resultados favorables que ha tenido el PDC han sido por su candidato vicepresidencial Edman Lara, y que más bien la gente del MAS ya lo reconoce abiertamente, está apoyando al PDC a través de lo que es el voto por Lara, está cambiando el discurso, sí, pero no deja de demostrar lo que decía en el primer elemento, ¿no? No deja de mostrar temor ante la figura de que Quiroga pueda ganar y él pueda ser detenido. Y un tercer elemento no menor es que ya han pasado 20 años y más de 20 años desde que Morales asumió la diputación en el Parlamento, ¿no? Luego, el 2005, asume la presidencia. Entonces, estamos hablando de más de 20 años en los cuales Evo Morales ha estado en el poder, ha servido al país, por supuesto que ha hecho cosas interesantes, como ha hecho cosas negativas, como cualquier político lo puede hacer, pero de todas maneras, ¿no? Ya cumplió un ciclo Evo Morales. Entonces, en este momento decir que Evo Morales es la figura que al cabo de 6 meses va a reivindicar el país, cuando el MAS es el que está dejando en crisis a Bolivia luego de estos 20 años, es una cosa de poco creer. Yo creo que lo importante que debería pasar con Morales es que reflexione, que entienda que ya ha pasado su ciclo y que lo que viene hacia adelante es una tarea titánica de reconstruir Bolivia, porque la tarea de reconstruir Bolivia en términos económicos, por supuesto de acuerdos sociales y políticos que se tendrán que dar en el Parlamento, no es una tarea sencilla ni que se vaya a hacer en un día, ¿no? Algunos candidatos estaban compitiendo en la primera vuelta en términos a ver quién lo hace más rápido, quién lo hace en 100 días, quién lo hace en 50 días, quién lo hace en un día, pero lo que no cabe duda es en que hay que reconstruir el país. Hay que reconstruirlo porque está en una situación compleja en términos económicos, la plata a la gente no le alcanza y, bueno, hay muchos problemas por resolver. Diputado Céspedes, turno de la réplica a lo que ha dicho en este momento el analista Sánchez, preguntarle cuál es la situación de Evo Morales, qué va a pasar con el MAS, oportunidad para replantearse, reestructurarse, ¿qué dice al respecto? A ver, cuando un analista político se parcializa, ya sea para izquierda o para derecha, siempre va a tirar un discurso hacia el lado. El analista está hablando, pues sabemos que puede ser tendencia derechista, porque lo de la derecha siempre miente. Está hablando, dice que Evo Morales por la Constitución fue inhabilitado. La Constitución fue asaltada por el Tribunal Constitucional, por si él no lo sabía. El Tribunal Constitucional autoprorrogado, que todas sus resoluciones de todos estos años, todo este año,
son nulas de puro derecho y una vez sean enjuiciadas van a quedar nulas. La que inhabilitan a Evo Morales fue este Tribunal Constitucional prorrogado por el gobierno nacional. ¿Por qué no informa eso también el analista? ¿Por qué no dice que la resolución, que un tribunal constitucional pues, no puede modificar la constitución política del Estado? O lo emplazo que me muestre en qué parte de la constitución habla que Evo Morales está inhabilitado. Lo emplazo en base a la constitución, no a una resolución de un tribunal constitucional autoprorrogado. Tanto dicen que quieren la pacificación, que Evo Morales está con detención, está con mandamiento de aprehensión. Claro que está con un mandamiento de aprehensión por un proceso fraguado, por un proceso inventado, mi estimada, para que sepa el mundo entero si el analista no lo sabe. Evo Morales no fue denunciado por la víctima de un caso de estupro y la Constitución y el Código Penal dice claramente que en temas de estupro tiene que ser denunciado por la víctima o por un familiar. Aquí el que se inventó el proceso fue un policía. Con un informe de un policía iniciaron un proceso de nulo de puro derecho donde la misma víctima denunció diciendo que era perseguido y que este caso nunca existió. Pero sin embargo el gobierno, como salió con la derecha, buscaron la forma de que este mandamiento siga vigente. ¿Acaso no lo quisieron matar el año pasado a Evo Morales los policías? La misma policía que quiere detener es la que lo quiere asesinar. No lo digo yo, están los medios, fue una noticia internacional. Ahora bien, nosotros fuimos claros y contundentes. Nosotros ganamos. Si Evo Morales iba a la elección, íbamos a ganar en primera vuelta. Que lo diga el analista, de acuerdo a sus predicciones. ¿Acaso si sumamos voto nulo, voto blanco, gana, damos tunda, peor con el indeciso? Pero somos respetuosos, claro, nosotros no hemos dicho que se tienen que repetir las elecciones, nunca lo hemos dicho, el voto nulo no cuenta, pero para nosotros sí cuenta porque le hemos demostrado al país y al mundo entero que proscribieron al movimiento indígena. Ahora bien, si hemos ganado en primera vuelta, nosotros ya no tenía sentido nuevamente pues apuntar a un voto nulo. Nosotros hemos dejado que nuestra militancia decida. Pero ninguno vamos a hacernos alianza ni con Rodrigo Paz ni con Tuto Quiroga porque los dos son de derecha. Nosotros sí vamos a dar pelea, claro que sí la vamos a dar en democracia. Diputado. ¿Saben cómo? Con la reestructuración, a lo que voy a su segunda pregunta, con la reestructuración para las subnacionales. En marzo vienen las elecciones para alcaldía y gobernaciones. Nosotros vamos a participar como Evo Pueblo con alianza con 3 agrupaciones ciudadanas y un partido político a nivel nacional. Vamos a hacer lo mismo que está sucediendo en Argentina. Empezaron a recuperar el poder la izquierda. La escucho. Diputado, debo dejar eso para la conclusión en el próximo bloque, pero antes 30 segundos, diputado Gutiérrez, para su también participación con respecto a esto y cómo plantea gobernar cualquiera de los dos que resulte electo si el Congreso mantiene presencia significativa del MAS. Muy breve su reflexión para irnos a la pausa comercial. A ver, en primera instancia, Ruth, quiero decirle que don Evo Morales debe pagar por todos los delitos que ha cometido en el país. Él violó el 21 de febrero, que fue un referéndum que le dijo no a la reelección. Esto obviamente se ha corregido con 2 sentencias constitucionales y esas 2 sentencias constitucionales dejaron fuera a don Evo Morales. El que quiera gobernar ahora va a tener que saber que primero tiene que generar gobernabilidad en una asamblea y por supuesto tiene que plantearle esperanza y no solamente resultados a la crisis económica para que obviamente no se aproveche precisamente Evo Morales y otros masistas de querer conflictuar más el país. Ya. Vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos inmediatamente ya con las conclusiones del programa con mis panelistas previo a lo que va a ser el balotaje este domingo en Bolivia. Hemos llegado ya al tiempo de las conclusiones en ángulo. ¿Qué espera Bolivia? ¿Qué significa para cada uno de mis panelistas que me han acompañado el día de hoy con distintos puntos de vista? Renovación democrática, que finalmente creo es lo que está pidiendo a gritos el país. Voy a empezar con Mauricio Sánchez, luego le doy la palabra a José Carlos Gutiérrez y termino con Ángelo Céspedes. Adelante.
Bien, muchas gracias. Es importante para estas conclusiones señalar que lo que le espera a Bolivia hacia adelante es una reconstrucción importante en términos económicos, políticos y sociales, donde lo que tiene que primar es la paz, los acuerdos de gobernabilidad y, por supuesto, esperar que Bolivia pueda recuperarse de la mejor manera de la crisis heredada por el movimiento al socialismo. Hace instantes el diputado del movimiento al socialismo me acusaba, ¿no?, de mentirle a la población y de mentirle a los televidentes respecto a la habilitación de Morales. Con claridad meridiana, el artículo 168 de la Constitución Política del Estado en Bolivia señala que hay reelección en Bolivia, sí, pero por una sola vez para el presidente y vicepresidente de la República. Entonces es importante dejar en claro eso. Y un elemento más. Hablábamos de la reconstrucción y de la reinstitucionalización de Bolivia. Cumplir los plazos, cumplir los términos, ¿no?, judiciales que se hicieron a medias, censo que se hizo 2 años después, renovación de directivas partidarias extendida por el Tribunal Electoral más de 7 veces, 3 años, un montón de cosas que en Bolivia no se han estado cumpliendo en términos y plazos correspondientes. Mi querido diputado del Movimiento al Socialismo, usted sabe muy bien que de acuerdo a la normativa boliviana, el curul es de la organización política. Usted dice, ya no somos masistas. ¿Por qué sigue en este espacio? Entonces le pregunto si es del Movimiento al Socialismo. Muchas gracias. Gracias también, diputado Gutiérrez, lo escuchamos, y luego el diputado Céspedes. Bueno, gracias, Ruth. Primero, para concluir, en esta elección el Movimiento del Socialismo solamente ha logrado 2 curules de 130. Tiene 2 diputados, ningún senador, por lo tanto ha quedado reducido a la nada, porque no pueden generar ni siquiera una bancada. El reglamento de la Cámara de Diputados dice que se hace bancada con más de 3 diputados. No tienen ni bancada. Eso es producto, por supuesto, de toda la crisis que han generado ellos de manera interna y el daño económico que le han hecho al país, el daño institucional. Y lo que resta, por supuesto, es mirar hacia el futuro pensando en que una gobernabilidad fuerte podría colaborar y ayudar en el bien común del país al gobierno que logre la presidencia este domingo. Hay 2 sentencias que tienen antecedentes para que don Evo Morales nunca más vuelva a ser ni candidato ni presidente de este país, que es la sentencia 007, que la tengo en mis manos, la firmo yo por si acaso. Yo interpuse estos escritos ante el Tribunal Constitucional, y el auto constitucional 0083, que imposibilitó, por supuesto, a Evo Morales para que sea postulado a la presidencia y que ya no viole la Constitución. El MAS va a tener que pagar el daño que le ha hecho a este país, y los masistas tienen que atenerse también a estas consecuencias. Gracias, diputado. Ángelo Céspedes, lo escuchamos. A ver, primeramente le voy a decir al analista que le mintió nuevamente al mundo entero. No habla del artículo 168, donde efectivamente dice que un candidato puede ser presidente por una sola vez de manera continua, y después de continua puede volver a ser presidente. Aquí Evo Morales descansó 2019 y de 2020 a 2025 descansó. Él estaba legalmente habilitado, pero ocuparon una sentencia maquiavélica, que es la que habla José Carlos Gutiérrez, pero que es un tribunal autoprorrogado. O sea, utilizaron la justicia de lo que ya no son autoridades, por si acaso, porque ellos mismos sacan una resolución donde se autoprorrogan como Tribunal Constitucional y empiezan a pagar favores porque no querían, claro, no querían que Evo Morales sea candidato. Cae este Tribunal Constitucional, los autoprorrogados, todas esas sentencias de José Carlos Gutiérrez van a quedar nulas en pleno derecho, y Evo Morales para las próximas elecciones vamos a ganar, vamos a postularnos. Ahora bien, ¿qué nos toca a nosotros? Vamos a empezar a ganar las gobernaciones, las alcaldías, y vamos a ocupar lo mismo que se está haciendo en Argentina. Empezar a ganar desde abajo para volver nuevamente a estar arriba. Pero como le digo, son una elección que gane el mejor de estos 2 de la derecha. Somos respetuosos, no vamos a ir a quemar ánfora nosotros, por si acaso, el que gane, y espero que cumplan sus propuestas. No la cumplen, será el pueblo el que decida. Gracias. Diputado, gracias. Corte comercial, esto es Ángulo, volvemos.
Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. ¿Todo bien, mamá? Sí, solo estaba pensando en ti. ¿Y ahora qué hice? Nada, mijo. Es que tu papá y yo tomamos una decisión importante. Obtuvimos un plan de seguro de vida entera de aceptación garantizada de Colonial Penn. ¿Un seguro? Pero ustedes están bien, ¿no? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que queremos asegurarnos que tú estés protegido pase lo que pase. ¿Recuerda lo que le pasó a tu primo Jorge? Sí, todavía sigue pagando el funeral del tío Alberto. Y eso que todos ayudamos. Pero obtener un plan de seguro de vida no es muy caro. Yo pensaba lo mismo, pero Colonial Penn tiene pólizas que empiezan desde $9.95 al mes, ideales para ingresos fijos como el nuestro. Si tienes entre 50 y 85 años, el seguro de vida entera de aceptación garantizada, el plan más popular de Colonial Penn, te ofrece pólizas a tu alcance. Con una llamada y desde menos de 35 centavos al día, tú puedes brindarle a tu familia la tranquilidad que se merece. Oye, ¿y con la salud de papá no hubo problema? Para nada. Como es de aceptación garantizada, no rechazan a nadie por ningún motivo de salud. Colonial Penn sabe lo importante que es la tranquilidad. Por eso, fue de las primeras compañías en ofrecer seguros de vida de aceptación garantizada para personas mayores de 50 años. Llama ahora mismo para iniciar tu cobertura con una tarifa fija de por vida. Una vez asegurado, tu tarifa nunca subirá y tus beneficios nunca disminuirán. Gracias por pensar en mí. Un favor, cuando te lo cuente tu papá, pon cara de sorpresa, ¿sí? Llama ahora y empieza tu cobertura hoy mismo. El proceso es rápido, solo toma unos minutos, es sencillo y es en español. Protege a tu familia con un seguro de vida de Colonial Penn. Llama al 800-858-9059. Eso es 800-858-9059. 800-858-9059. Llama ya. Estamos presentando Ángulo. A continuación, el informativo. Más adelante, Club de Prensa Colombia. Desde el principio de que comenzó todo esto, yo pensé es porque mi hijo, menos de un año, we were just in shock. I never thought that something like that would ever happen to my sweet little boy. Recuerdo que el doctor llegó y ya nos da la confirmación de que se trataba de un medulloblastoma, un cáncer recurrente en los niños de su edad. No sabíamos qué tipo de tumores eran, no sabíamos qué iba a pasar. 1 de cada 5 niños diagnosticado con cáncer en Estados Unidos no sobrevivirá. Es por eso que necesitamos de tu ayuda ahora mismo. Tú puedes ayudar a llevar esperanza a las familias que se enfrentan al cáncer infantil ayudando a St. Jude Children's Research Hospital. Por tan solo $19 al mes, tú puedes convertirte en un ángel de esperanza de St. Jude y unirte a nuestra misión hoy mismo para ayudar a salvar la vida de estos preciosos niños. When we got here to St. Jude, I instantly felt hope. Not everywhere they're gonna greet you like St. Jude has. Gracias a tu gran corazón y generosidad, las familias de nuestros pacientes nunca reciben una factura de St. Jude por tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación. Las donaciones de Los Ángeles de Esperanza para nosotros valen mucho porque permiten que St. Jude siga apoyando a todas estas familias. Únete con tu tarjeta de débito o crédito y te enviaremos esta camiseta que puedes usar para mostrar tu apoyo a los niños de St. Jude. Ayúdanos a darles un mañana. Dona ahora mismo. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas.
Segunda vuelta en Bolivia, hemos puesto sobre la mesa de debate en ángulo Paz Pereira versus Tuto Quiroga, dos proyectos diferentes. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en este programa. Ángelo Céspedes, diputado del MAS, gracias diputado por haber estado con nosotros. También José Carlos Gutiérrez, diputado de oposición del partido Creemos, gracias por haber estado con nosotros. Y también agradecer el criterio del analista político Mauricio Sánchez.